Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, con sí, con ça, comment ça va? Buenos días, nuestro grupo está conformado por Jefferson Torrado, Marcela Carvajal, Jimena Gutiérrez, Juan Diego Alfaro y por su servidora Jolivet Balbuena. En este corto espacio les hablaré del sistema de gobierno de Francia y sus antecedentes históricos. Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano, miembro de la Unión Europea con capital en París, constituido como un Estado social y democrático de derecho. Su forma de gobierno está organizada como república semipresidencialista y su fin es la libertad, igualdad y fraternidad. Antecedentes históricos. Durante su agitada historia política, Francia ha experimentado todo tipo de regímenes, como monarquía, imperio, parlamentarismo puro y ahora el semipresidencialismo, que han sido importantes a partir de la Revolución Francesa. Los sistemas de gobierno republicano que han estado presentes en esta etapa en Francia fueron 5. Primero, Primera República. Fue desde 1972 hasta 1804. Fue proclamada durante la Revolución Francesa cuando se derrocó a Luis XVI. Transitó el régimen radical de asamblea al gobierno del directorio y finalmente el autoritarismo presidencialista del consulado. Terminó con la consagración de Napoleón Bonaparte como emperador. La Segunda República inicia en 1848 hasta 1852. Tuvo una breve existencia en virtud de que se consideró únicamente como un periodo de transición que comenzó con la destitución del rey Luis Felipe de Orleans y finalizó con la proclamación de Napoleón III como emperador. La Tercera República, que inició en 1871 hasta 1940, fue inaugurada después de la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana y finalizó con la ocupación de Francia por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. La Cuarta República inició en 1946 hasta 1958, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y recogió la tradición parlamentarista de la Tercera República. Su corta duración fue determinada por la gran inestabilidad política y social y por las secuelas de la guerra en la Quinta República de 1958 hasta la fecha, y su propósito fundamental fue otorgar al presidente una posición más fuerte dentro del sistema político en un híbrido conocido como régimen semipresidencialista. En Francia existe una combinación de los regímenes presidencial y parlamentario que ha sido ampliamente estudiada por los politólogos y constitucionalistas de todo el mundo e incluso ha sido imitada por un creciente número de naciones. En efecto, el gobierno semipresidencialista, como es conocido el sistema político vigente en Francia, el régimen semipresidencial no debe ser confundido con el presidencialismo puro. La diferencia entre estos dos tipos de gobierno reside en que el primero existe un primer ministro y un gabinete responsable ante el Parlamento, el cual debe aprobar la formación del gobierno y puede provocar su caída mediante el voto de no confianza, como sucede en los sistemas parlamentarios. El sistema semipresidencialista francés ha probado su viabilidad, pues ha aportado una gran estabilidad política al país desde la promulgación de la Constitución de la Quinta República en 1958, en contraste con los turbulentos años que caracterizaron la etapa inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, el presidente de la República o jefe de Estado es electo en comicios directos y pueden votar todos los ciudadanos que gocen del pleno uso de sus derechos políticos. El periodo presidencial es de 5 años. Las facultades presidenciales son amplias respecto al jefe de Estado, que encabeza al Consejo de los Ministros y al importante Consejo de Defensa, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es quien conduce a la política exterior y representa al país ante la comunidad internacional. El jefe de Estado designa al primer ministro y tiene la capacidad de removerlo libremente. Sin embargo, el nombramiento debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional o Cámara Baja del Parlamento. ¿Quién es el primer ministro?
El primer ministro es el responsable de dirigir la acción de gobierno, es quien garantiza la ejecución de las leyes aprobadas en el Parlamento y quien encabeza en la práctica la administración pública. En conclusión, el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Forma de gobierno. Francia tiene una forma de gobierno unitario, democrático, constituido en Estado social y democrático de derecho. Su forma de gobierno está organizada como una nación. Las regiones no poseen autonomía legislativa, sino que reciben del Estado una parte consecuente de los impuestos nacionales, que pueden disponer y repartir según sus necesidades. Son reglas por un Consejo Regional francés. ¿Por qué el Estado francés es unitario? Es unitario porque su centro de impulsión política es solo uno, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social, asentado sobre un mismo territorio. Forma de Estado. La Constitución francesa de 1958 es el texto fundador. Del 4 de octubre es el texto fundador de la Quinta República. El sistema político vigente desde su entrada en vigor. Fue adoptada por el referéndum el 28 de septiembre de 1958 y es el 15º texto fundamental de Francia desde la Revolución Francesa. La Constitución es la norma suprema del sistema jurídico francés y organiza las autoridades públicas, define su papel y sus relaciones. Descentralización. Como anteriormente lo había dicho, Francia es un estado unitario, pero con regiones descentralizadas. La descentralización es un concepto político en Francia iniciado a finales de los 60. Las leyes conocidas como leyes Gaston Defferre de 1982 iniciaron realmente una fase decisiva de descentralización del poder político y administrativo en el Estado francés. La descentralización francesa se divide en 3 categorías: descentralización de las instituciones, descentralización territorial y descentralización funcional. Territorio. En la actualidad, el territorio francés se divide administrativamente en 101 departamentos agrupados en 13 regiones. De los 101, 96 son departamentos metropolitanos que albergan Francia continental y 5 departamentos de ultramar, es decir, que están alejados de la llamada Francia continental. Las regiones son unidades administrativas basadas en la gestión estatal y en vagas reminencias neohistóricas. En los últimos años no se ha hablado mucho de la descentralización, a pesar de que no existe una demanda social en ese sentido. Se trata más bien del interés de los gobiernos regionales que no poseen poder efectivo y se reducen a cargos que acumulan los diputados y los alcaldes. Los primeros departamentos se crearon el 4 de enero de 1790 y han ido modificándose con la evolución territorial. Cabe resaltar que en 1789 la Asamblea Nacional adoptó la división de departamentos cuyos nombres fueron eligiéndose en función de la geografía y la hidrografía y están clasificados en orden alfabético. Además, equivalen a capitales de provincia de España y a su vez se dividen en distritos. Estos distritos son 343 en total. Y los departamentos de ultramar son 5 y representan el 17,9% del territorio francés y el 4% de la población. En Francia, los municipios del gobierno nacional se parecen a la mayoría de los países europeos, aunque depende más del gobierno central, que en otros países se destaca la alcaldía de París, siendo esta su capital y teniendo una población de 67.842.582 y tiene una superficie de 545.630 kilómetros. Este país es uno de los territorios más grandes de la Unión Europea. Francia limita al oeste con el Océano Atlántico, al sur con el Mar Mediterráneo. Además, el sureste comparte frontera con España, Andorra y el Mar Cantábrico. Al norte se encuentra el Canal de la Mancha, el Mar del Norte y Bélgica.
Y por último, el este tiene fronteras con Luxemburgo, Alemania y Suiza. Autoridades de Francia. Este está compuesto por el primer ministro, que es el jefe de gobierno, así como por los ministros de alto y bajo rango. El Consejo de Ministros, principal órgano ejecutivo del gobierno. Fue establecido en la Constitución de 1958. Sus miembros se reúnen semanalmente en el Palacio del Liceo de París. Las reuniones están precedidas por el presidente de Francia, el jefe de Estado, aunque el titular no es el miembro de gobierno. En el Poder Ejecutivo está el presidente de la República o jefe de Estado, el primer ministro o gobierno, instituciones y administración pública. El jefe del Estado es actualmente Emmanuel Macron, que se posicionó desde el 14 de mayo del 2017. El primer ministro es designado por el presidente. El primer ministro es Elisabeth Borne, que es la segunda mujer que ejerce como primera ministra desde el 16 de mayo del 2022, tras la socialista Edith Cresson. El primer ministro sirve como el presidente de las reuniones de los comités interministeriales. Se proponen candidatos para ministros para la aprobación de su jefe de Estado. En el Poder Legislativo tenemos al Parlamento, Asamblea Nacional y Senado. En el Parlamento, ambas cámaras llevan a cabo sesiones legislativas en lugares separados. En Francia, el Parlamento ejerce gran parte del poder legislativo y puede en parte controlar la actividad gubernamental. La Asamblea Nacional es la Cámara Baja del Parlamento, bicameral bajo la Quinta República. Entendido Cámara Alta, el Senado. Su función es debatir, proponer y reformar leyes. También tiene la función de controlar la acción del gobierno. El Senado es la Cámara Alta del Parlamento que, junto con la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, constituye al Poder Legislativo de Francia. En el Poder Judicial está el Consejo Constitucional, Consejo de Estado y Sistema Judicial. El Consejo Constitucional, por ser una institución reciente, no puede relacionarse con ningún precedente institucional. El Consejo de Estado es un órgano gubernamental que actúa a la vez como asesor jurídico del Poder Ejecutivo y como Tribunal Supremo de Justicia Administrativa. En el sistema judicial están los siguientes: jurisdicciones civiles, jurisdicciones penales, jurisdicciones mixtas, jurisdicciones administrativas e instituciones fuera de la clasificación formal. Política exterior. Francia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, tiene membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Grupo de los 8 G8 y el Grupo de los 20 G20, así como en la Organización Internacional de la Francofonía. En materia de seguridad, Francia lanzó en 2013 el Libro Blanco sobre defensa y seguridad, centrado en la protección, disuasión e intervención. Estas 3 prioridades enfatizan el interés por la protección a los ciudadanos, pues se incluyen los riesgos cibernéticos. Igualmente se busca el mantenimiento de la credibilidad del elemento disuasorio nuclear francés y aumentar la capacidad para la toma de acciones en consonancia con sus intereses y con los de la comunidad internacional. Situación económica. Francia es considerada como la potencia agrícola de la Unión Europea, ya que aporta 1/4 de la producción total del sector. Sin embargo, esta actividad representa una mínima parte de su Producto Interno Bruto y emplea a menos del 3% de la población. El sector agrícola francés es el que más subvenciones recibe del bloque europeo. Entre los productos franceses destacan el trigo, el maíz, la carne y el vino.
Los sectores industriales clave en Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, el sector aeroespacial y el armamentístico. El sector terciario representa cerca del 80% del Producto Interno Bruto francés y emplea a casi 3/4 partes de la población activa. Dentro de su cultura está el idioma, que es el francés. El idioma francés es una lengua romance. Es además la segunda lengua utilizada en relaciones internacionales. Su moneda es el euro. Su religión en la mayoría de la población es católica, aunque hay culto musulmán, se incrementa cada año. Otras religiones practicadas son el judaísmo y el protestantismo. Entre las costumbres más importantes de los habitantes del país francés está la asistencia a espectáculos teatrales, musicales, cinematográficos. La primera película de la historia se grabó en Francia en 1895. También Francia se destaca por ser ícono de la moda. Son especialistas en la alta costura. Francia tiene la reputación de ser el país fundador de los términos de protocolo y de los buenos modales. Una de las principales costumbres son las comidas familiares. Tienen gran valor tradicional. Entre la gastronomía se destaca el pan, el queso y son expertos en vinos. El saludo es formal, con un ligero apretón de manos y una sonrisa. Los amigos suelen besarse en las mejillas, una en la izquierda y otra en la derecha. Puntualidad. Los franceses valoran la puntualidad, por lo que se recomienda llegar a tiempo a cualquier compromiso. Vestimenta. Los franceses les gusta vestirse bien y verse bien en todo momento. Se recomienda que los hombres utilicen traje y corbata de color oscuro. Y en el caso de las mujeres, traje de sastre, pantalón o un vestido elegante en colores suaves con accesorios. Temas de género. Las mujeres han adquirido respeto en cargos directivos y son bien aceptadas durante las negociaciones. El gobierno de Francia ha pugnado por la defensa y los derechos de la mujer y la igualdad de género en los diferentes foros internacionales que participan. Esto se ve reflejado en el proyecto de ley sobre la igualdad y la ciudadanía del 14 de septiembre del 2016. Además ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, es de comentarse que la Asamblea Nacional está integrada por 573 asambleístas, de los cuales 225 son mujeres, o sea, un 38.9%, en el cual el Senado francés la conforma el 348 senadores y del total 102 son senadoras, o sea, son un 29.3%. Inventos. Francia es también uno de los países europeos que muy pronto siguió el Reino Unido en las así llamadas revoluciones industriales y por ello ha aportado numerosos descubrimientos, inventos tecnológicos notables. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos. Por lo menos Francia fue el primer país que creó los medios de transporte públicos, concretamente en el año 1660. Merci beaucoup. Adiós.